Más que aislado, la falta de atención. O sea, pero eso le pasa mucho tanto a niños pequeños de 3 años como a chavales de mi edad. Por ejemplo, que es como que, no sé, les explicas cualquier cosa simple en el instituto o en el colegio y no prestan atención, como que no entienden esas cosas. Y más aún en los niños chicos se nota porque es lo típico de que lloran y les das el teléfono. Le das el teléfono como si eso fuese un criador, ¿no? O sea, como si fuese un entretenimiento para que el niño no llore. Las nuevas tecnologías, los móviles hoy, yo lo veo como un factor de riesgo, sobre todo porque de muy adolescente empieza con los móviles, con las redes sociales, y de hecho está en reuniones familiares y los niños están ahí con el móvil, nada más aislados con el móvil, que es que están como fuera de la casa. Entonces, para mí es un riesgo las redes sociales. Pues sí, la verdad que hoy en día, por suerte o por desgracia, las redes sociales son una herramienta que pueden ser efectivas y mira, los jóvenes son quienes más la utilizan, pero sí, creo que hoy en día se hace un abuso demasiado, tendría que tener un tiempo y por ese problema hoy en día los jóvenes pues viven más en las redes que en la vida real. Yo creo que hoy en día están muy expuestos los niños a las redes sociales, a los videojuegos. Por ejemplo, nosotros antiguamente los videojuegos sí que es verdad que eran las consolas. Es otro tipo de pantalla para mi gusto. Pero yo creo que los niños están muy expuestos a las pantallas. No es igual que antiguamente, por ejemplo, porque te relacionabas más en la calle, con la gente, ¿sabes? Que no tenías nada para hablar con nadie, que te encontrabas en la calle es lo que había. Y claro, los niños de hoy en día, pues, la mitad ni salen de jugar, todo el día con el móvil, para arriba y para abajo, y no se socializan con nadie, claro. Yo echo mucho de menos ver a niños jugando a la pelota en la calle, es que no lo veo, ni a las bolas, ni las rodillas rotas, es que no tienen ni punto de comparación. Es bueno, pero como todo en esta vida, con equilibrio, no sé, hemos dado un salto. Pero bueno, también me sorprende que nosotros que no imaginábamos eso nos hayamos adaptado también, ¿no? La tecnología siempre es buena en su buen uso, en su buena medida y con equilibrio. Nos pasa un poco a todos que con el internet como que te separas un poco de la realidad, ¿no? O sea, se piensa uno que por escribir tonterías o decir tonterías en internet, eso no tiene consecuencia ninguna. Pero en verdad sí, porque detrás de cada teléfono hay una persona. Y como que ven el internet también como un espacio donde aquí puedo hacer lo que me dé la gana, ¿sabes? Y eso tampoco es el caso. Pues lo acaban de escuchar, estas han sido algunas de las opiniones. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a este espacio de A Fondo que nos dejan algunos ciudadanos a esa pregunta de si son las tecnologías, las redes sociales e internet una amenaza o no en nuestra sociedad. El mes de septiembre, como les decíamos en el pasado programa, traía consigo una nueva temporada y también el inicio de un nuevo curso escolar que trae consigo también un gran debate. Como les decíamos, hay que prohibir el uso de los dispositivos móviles, el uso de los teléfonos en las aulas. Para hablar de todo ello y otras cuestiones nos acompañan, hoy vengo bien rodeada de 3 grandes profesionales del sector. Pepe Arjona, director del CEP de Antequera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carla, encantadísimo de estar también acompañado aquí. Igualmente, Pepe. Sara Río, máxima responsable del área de educación aquí en el Ayuntamiento de Antequera, muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, muchas gracias, Carla. Bueno, y también un tercer componente, Andrés Fontalba, director de esa unidad de salud mental en el Hospital de Antequera y también vicedecano en la Facultad de Medicina aquí en Málaga. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches, Carla, gracias por la invitación. Bueno, como veis, abrimos esta mesa de A Fondo esta noche hablando pues, de 2 grandes temas, sobre todo de las tecnologías en las aulas. Y bueno, Sara, si quieres empezamos contigo preguntándote a nivel local, a nivel antequerano, no sé si has podido vivir de cerca el inicio en las aulas, cómo ha sido esa vuelta al cole de forma escalonada, que los hemos ido viendo en este mes de septiembre, y qué sensaciones, ¿no?, has podido percibir aquí en Antequera. ¿Qué sensaciones te deja la familia, los alumnos, los profes? Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos a este magnífico programa y, bueno, sobre todo estando rodeada con gente tan maravillosa dentro de lo que es el área de educación, ¿no? A ver, el curso en Antequera ha empezado estupendamente, un balance súper significativo. Es cierto que fuimos el alcalde y algunas compañeras, María Sierras por Infancia y Marta González, concejal de Juventud, pues fuimos a este inicio de curso al cole de Cartaojal. Siempre sabéis que intentamos visitar diferentes colegios
Y bueno, este año Cartaojal, nueva directora, nuevo equipo directivo y bueno, pues la verdad que fantástico, un cole maravilloso, el inicio de curso los niños encantados, los niños y las niñas de aquí de Antequera, sin ningún incidente, sin ningún problema, la aula en perfecto estado. Como siempre, felicitar a la compañera Teresa Molina, al compañero José Fernández por electricidad, por ese magnífico trabajo que hacen tanto ellos como los, bueno, pues todo su operario y todos los sistemas operativos de aquí de Antequera, que dejan perfectísimamente la aula y los centros formativos en perfectas condiciones para que los niños y las niñas puedan iniciar este maravilloso curso 25-26 en perfectas condiciones. Así que la verdad que el balance es muy significativo. Bueno, pues con este balance positivo, si os parece, abrimos ese gran debate, ¿no? A la pregunta de, yo voy a lanzarla, yo creo que es la pregunta del millón. Pepe, empezamos contigo. ¿Hay que eliminar de raíz los dispositivos móviles en las aulas? ¿Cuál es el equilibrio perfecto? Porque yo creo que es un debate también, un gran saco, donde hay muchos grises y muchos colores, pero no sabemos dónde está ahí el punto, ¿no? Clave y óptimo. En cuanto a nivel educativo. Bueno, la pregunta realmente es para hacer un ciclo de programa. Yo me abro a venir todas las noches aquí a hablar con vosotros. Mi señora no sé si me dará permiso, pero bueno, mi hija seguro que no, ¿vale? Pero realmente la pregunta es compleja. Sí que es cierto, eliminarlos por completo, yo estoy completamente seguro que no, ¿vale? En líneas generales, cuando se habla de las redes, de los móviles, se tiende a generalizar y efectivamente lo que es un teléfono móvil constantemente funcionando y tú en clase escuchando el piribí cuando entra un mensajito, lo que sea, evidentemente eso hay que regularlo. Afortunadamente en Andalucía los centros educativos pueden regularlo, o sea, si el uso o no uso de los dispositivos móviles. Como tú has comentado, es buscar el equilibrio, ¿no? Claro. Off the record hablábamos que hacíamos referencia al mito de Prometeo, ¿no? De cuando el fuego llega al ser humano, el fuego en moderación es extraordinario, pero el fuego descontrolado puede ser muy dañino. Entonces, la cuestión está en que hace falta la mejor de las formaciones, mucha conciencia crítica y, por supuesto, lo que se haga con un sentido. Es decir, que no por cambiar un medio por otro vamos a estar consiguiendo objetivos, sino que si se utiliza un dispositivo móvil en el aula, y no estamos hablando de los móviles de los chavales y las chavalas, sino estamos hablando, pues yo qué sé, desde un Chromebook o un ordenador o un dispositivo, tecnología en líneas generales, pues que evidentemente esté bien programado, que sea con un sentido y para conseguir unos objetivos específicos más allá de la investigación, de la búsqueda, etcétera, normal y corriente que se puede hacer en una enciclopedia o se puede hacer tradicionalmente de una forma o de otra. Por tanto, mi respuesta es que cada centro educativo debe tomar la decisión de cómo hacerla. Personalmente, a nivel personal, yo soy de los que creo que hay que tomar mucha conciencia del potencial negativo que tienen, ¿vale? Pero también tienen, por supuesto, un gran potencial positivo de construir, de crecer y de hacer muchísimas cosas. Ahora hablaremos precisamente de ese uso responsable de las tecnologías, que no es cuestión, como decías Pepe, de buscar el extremismo, ¿no? Como piensa mucha gente, volver a esos cuadernos rubios que teníamos antes o que las clases al final acaben impartidas por robots, sino es buscar el equilibrio exacto. ¿Pero crees que la gente está concienciada en el daño que pueden llegar a generar? No. ¿O lo veremos en unos años? La población normal a día de hoy no es consciente del arma que tienen sus niños y niñas en el bolsillo. Y lo peligrosísimo que es que tú vayas a un restaurante, tu niña o tu niño te la monte y tú le saques el móvil para que se quede tranquilito. Eso tiene unas consecuencias a largo plazo, Andrés nos lo podrá comentar después, terribles. Y lo que es la ciudadanía no tiene ni puñetera idea. Y yo soy padre, me ha salido una niña guerrera, ¿vale? Tiene quien salir, a su madre, a su padre, a mucha gente. Y yo he estado tentado muchas veces, pero siempre he dicho, bajo ningún concepto. En público, nada. Ya llegaremos, y ni en privado tampoco, pero que evidentemente hay que aprender a buscar estrategias. Pintar, dibujar, ¿no? Es muy difícil, pero... Alternativas. Yo puedo presumir que en todo el tiempo, en 4 añitos, con 4 años, ¿vale? Cuando llega el 16 ya veremos, pero en 4 años no he sacado nunca, ni mi esposa ni yo, hemos sacado nunca el móvil en un restaurante, ni en ningún sitio, y si ha llorado, pues que llore, así de claro. Bueno, Andrés, vamos contigo también. Yo quería preguntarte, ¿no?, acerca de ese proyecto, que nos cuentes un poquito, ese proyecto de pantallas saludables, que estudias, ¿no?, el uso responsable de las pantallas y cómo afecta, como decía, las tecnologías en cuanto a los jóvenes, pero también no solo a nivel emocional, sino también incluso de trastornos de la conducta alimentaria y mucho más. Es una cuestión ya de presión social, como decía, un arma de doble filo.
Cuéntanos un poquito. Exactamente. Vivimos ahora mismo en una sociedad donde estamos cada vez más expuestos a más niveles de tecnología, donde tenemos nosotros, nuestra sociedad ha necesitado un entrenamiento, un aprendizaje para adaptarnos a esas tecnologías. Las siguientes generaciones han sido ya nativos digitales, niños y niñas de hoy en día son ya nativos en inteligencia artificial. O sea, estamos en una sociedad en constante cambio. ¿Qué es lo que nos sucede también en el entorno asistencial? Que estamos viendo cada vez más problemas derivados de la soledad. Mayor nivel de presión asistencial por problemas depresivos, por trastornos de ansiedad, y tienen esto también mucho que ver con la forma en cómo nos comportamos o cómo nos relacionamos con esta tecnología. El uso inadecuado de estas tecnologías, de Internet, de las redes sociales, hemos visto que está muy asociado con problemas físicos. Pues, por ejemplo, desde que estamos aislados con esa tecnología, tenemos más sedentarismo, vamos a tener más problemas de sueño, se puede relacionar también con problemas de alimentación, pero no solamente problemas al final a nivel físico, sino problemas también a nivel mental y social. Pues como decíamos anteriormente, mayores niveles de ansiedad, de depresión y todo relacionado con ese uso inadecuado, porque el tiempo que nos roba esa tecnología se puede dedicar a otras actividades mucho más saludables. En algún momento hay un amplio debate sobre esto si se debe legislar o no, pero las leyes siempre llegan tarde y tampoco podemos arreglar un problema con una ley. De tal manera que lo que nos hemos propuesto ha sido una campaña de concienciación, de promoción de la salud, con dos focos fundamentales. En primer lugar, alertar a los padres. ¿Qué ejemplo estamos dando a estos niños, niñas? No hay que quitarle el teléfono a los niños, niñas. Primeramente a los padres, que somos los que estamos dando ese ejemplo sobre las siguientes generaciones. Y en segundo lugar, que es muchísimo mejor prevenir que no curar después. Pues podemos poner muchos ejemplos, que le hemos hecho una campaña muy visual. Decimos que al niño va en el coche con la mejor silla del mercado, pero después va todo el trayecto con la tablet. O, por ejemplo, decimos a la niña, a las 11 tienes que estar en casa, pero lo dejamos toda la noche conectándose. Claro. Alertando de eso a los padres, hacemos una campaña como muy visual, de que al final tenemos que trabajar en promoción de la salud y tenemos que nosotros dar ejemplo retirando esas pantallas. Para intervenir sobre la población joven, esos mensajes no sirven. Hemos llevado una campaña a Instagram, también por otra persona joven, alertando del uso narcótico que pueden tener las nuevas tecnologías. Como se decía anteriormente, si lo utilizamos para desactivar al niño, si tengo un problema y me refugio en hacer scrolling o en navegar, pues estamos evitando ese problema o madurarlo a nivel emocional. Entonces, por una campaña también, a través de una cuenta, Pausa y Piensa, damos consejos al final de cómo relacionarnos de forma saludable con la tecnología y evitar ese uso narcótico. Estamos hablando de que no es un debate ya solo escolar, sino es un debate familiar, social, y en esta era de la hiperconexión, ¿creéis que los dispositivos móviles, como decíamos Sara, tenemos que volver, nos estamos pasando del uso de pantallas, o tenemos que volver un poco a lo básico, a lo que era antes, pensamiento crítico, fomentar un poquito la reflexión en los niños? Porque lo hemos visto, ¿no?, en este reportaje con el que hemos iniciado. Ayer salimos a la calle a preguntar un poco a los ciudadanos sobre esto, ¿no? Estamos cada vez más conectados a las tecnologías, pero paradójicamente más desconectados a nivel social, emocionalmente hablando también. Sí, la verdad es que sí. Mira, el otro día, por ejemplo, que vino el viceconsejero Pablo al Instituto José María Fernández, se han implantado unas pantallas nuevas, táctiles, tal. A mí me recordó cuando yo era formadora y empezaron las pantallas táctiles, que era con un bolígrafo. O sea, tú pintabas y para de contar. Yo me especialicé en transformación digital de educación cuando aparecieron el tema e-learning. Yo recuerdo que mis exámenes del máster era videojuegos, era una de las asignaturas, videojuegos educativos. No sé, todo como muy... lo que me vengo a referir es, las nuevas tecnologías no podemos dejar que no sea un mero recurso para nuestra aula. Una herramienta didáctica. Claro, es que es un recurso, es que tenemos que utilizarlo como medio para formar, para adquirir conocimiento, para fomentar esa búsqueda de la información, esa investigación, pero solo el mero ejemplo de un recurso, no de hacerlo y acoplarlo a nuestra vida social, a nuestras relaciones sociales y a nivel familiar. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque, claro, las pantallas estas que el otro día presentaban es una auténtica pasada, es como un ordenador totalmente implantado en una pantalla, el cual está todo interconectado en red, todo el mundo está interconectado en tal, es una maravilla, pero no podemos dejar de pensar que sigue siendo un recurso. Claro. O sea, no nos puede a nosotros condicionarnos la vida, que es el problema que estamos teniendo con las redes sociales
y con el tema de utilizar la inteligencia artificial, utilizar los recursos tecnológicos. Yo efectivamente soy pedagoga y soy experta en transformación digital de educación. Y yo recuerdo que hay un artículo que escribí que fui muy criticada porque yo decía que la información se basa en 0 y 1, que es la base fundamental de cómo tú empiezas a analizar y a formar un programa. Pero el 0 y el 1 llega un momento en que se une de la mano y no forma un 10, sino forma un -1. Por lo tanto, esa manera de interconexión a nivel educativo, interconexión a nivel social o interconexión psicosocial es lo que está haciendo daño en la educación. ¿Pero por qué? Porque no sabemos utilizar los recursos. Claro. Porque cuando nos favorece a nivel emocional y luego nos traslada a la depresión o nos traslada a cualquier tipo de trastorno a nivel psicológico, o ya no solo eso, sino el relacionarnos con los demás. Hay gente más tímida, gente que le cuesta mucho más relacionarse, que no es consciente del cuerpo que tiene y ve más allá de esa perfección que todo el mundo quiere buscar, Claro. no sé, a nivel físico. Eso es prácticamente lo que yo creo que tenemos que trabajar. ¿Y creéis que estamos preparados, sobre todo esa zona cero de la que estamos hablando, de jóvenes entre 12, 15, 16 años? ¿Creéis que madurativamente están preparados para el uso quizá de todas estas tecnologías? A ver, yo al escucharte, a mí me viene a la cabeza la palabra de Ángel Vegas, que es un maestro que de aquí de Antequera, que trabaja precisamente en Villanueva de la Concepción, que es mi pueblo. Y él hablaba de que en la antigua Roma se hablaba de los altos iniciados, que eran solo unas personas las que se les permitía acceder al conocimiento, porque ya en aquello entonces se consideraba que todo el mundo no estaba capacitado para asimilar toda la información. En la antigua Roma, imaginaros hoy en día, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, una persona con 12 años, yo creo que con 46 años que tengo, yo no estoy preparado para asumir todo lo que hay, con todo el recorrido que yo he tenido sin conexión a Internet, con dinámica y estrategia de criarte en la calle, que la calle te nutre, te da cosas, te da estrategias, alianzas, historias. Con todo ese recorrido, yo con 46 años no estoy preparado para absorberlo todo. Y yo considero que, salvo casos excepcionales, la inmensa mayoría de la juventud, Andrés podrá dar datos precisos, no están preparados porque a nivel social no somos conscientes. Y como has comentado antes, ha comentado Sara, hace falta mucho sentido crítico, pero estamos en el yo, ya. Exactamente. Mal asunto. Claro. La era del ya, de todo ya. ¿Y todo Andrés, yo quería preguntarte también sobre cómo afecta todo el tema de las redes a nuestro cerebro también. Se entiende muy bien desde la hipótesis de los dos cerebros. Tenemos dos cerebros en nuestra cabeza. Un cerebro que funciona de forma automática y de forma muy ordenada, que es el cerebro que nos permite alimentarnos, respirar, dormir. Este cerebro, hagamos lo que hagamos, va a seguir siempre funcionando por detrás. Tenemos un segundo cerebro que es el que nos hace persona, donde residen los sentimientos, donde residen las emociones, donde reside la concentración, la memoria, todo aquello que nos hace ser humano y nos diferencia del resto de los animales. Y ese cerebro, que incluso todavía a nivel científico no está muy claro dónde lo vamos a situar, se alimenta de las relaciones personales, de tal manera que igual que el otro cerebro siempre va a funcionar, el segundo cerebro se nutre de lo que hablamos entre nosotros, de la pertenencia a una tribu, de las relaciones entre las personas. ¿Dónde está el principal problema de la tecnología? Que ese cerebro se deja alimentar y de nutrir, de tal manera, al captar la tecnología en nuestra atención, nos separa del entorno y ese cerebro no recibe esa alimentación. Entonces, podemos poner el ejemplo de cuando aparecían niños que se criaban en la selva en máxima situación de deprivación social y tenían muchos problemas. Realmente, la tecnología nos lleva a esa situación de aislamiento y de soledad y hace que ese cerebro no se nutre y no se alimenta. Entendiéndolo desde ahí, podemos explicar, por ejemplo, por qué hay más dificultad, puede acentuar mucho más una timidez, puede empeorar mucho más un trastorno de ansiedad. Sabemos que también por un trastorno depresivo, si nos aísla del entorno y nos hace sentirnos más solos, nos va a empeorar. Entendiéndolo de la hipótesis del segundo cerebro, vemos al final cuál es el verdadero peligro de un uso muy inadecuado de estas tecnologías. Y todo esto extrapolado a casa, a las familias, que muchas nos estarán viendo esta noche y seguro que les sirve muchísimo todas estas cosas que estamos poniendo ahí sobre la mesa. ¿Qué les diríais? ¿Qué medidas les aconsejaríais? Porque muchos tienen que estar también, y es un tema que preocupa y que pierde a muchas familias porque no saben muchas veces cómo afrontar el tema, ¿no? Lo hablábamos también off the record, la forma fácil de tu niño llora, tu niño le das el teléfono,
porque es la forma fácil de callarle o de tranquilizarle, ¿no? Yo creo que también la demanda de muchos padres y madres es que la adopción del teléfono se retrase, ¿no? Porque si no viene un poco la preocupación de mi compañero tiene teléfono móvil. Cada vez se está como adelantando también el uso y el disponer de un dispositivo. Claro, es que hay una presión social muy grande. Hay una presión social grande por eso mismo que acabas tú de comentar, ¿no? Precisamente estos días atrás, no sé si el mes pasado, hace 2 semanas, algo así, Australia ha prohibido con multas millonarias para los padres y las madres en caso de que se acceda a redes sociales y contenido inapropiado antes de los 16 años. Claro. Estamos hablando. Yo ni para adelante ni para atrás. Actualmente, ya he dicho mi postura, ¿no? Y en Andalucía, en los centros educativos se puede regular. Pero antes Andrea ha dado una de las claves. El ejemplo. Claro, si yo quiero que mi hija el día de mañana pues toque un instrumento, tenga hábito lector y que haga deporte, si yo estoy todo el día jugando a videojuegos y cuando estoy en el almuerzo estoy haciendo scrolling, ¿qué ejemplo le estoy dando? Está aprendiendo directamente de la fuente, neuronas espejo, historia y muchísimas cosas. Entonces yo creo que habría que visibilizar mucho el trabajo que está haciendo Andrés, lo que ha comentado antes. Me parece clave que la gente tome conciencia. Porque es que, ¿qué pauta toma? Pues primero el ejemplo y empezar a ir reduciendo poco a poco, aunque yo soy de los que, en psicología se suele decir que los cambios no sean radicales, pero en mi vida a mí me funciona en plan radical. Mañana no bebo y a partir de mañana ya no bebo nada de alcohol. Pues con las redes sociales yo funciono así. Pero a mí, por ejemplo, Carla, una cosa que siempre he pensado mucho, y ya no solo ahora mismo por el área de accesibilidad, ¿no? Que también es una de mis competencias en el Ayuntamiento de Antequera, sino también a nivel personal, ¿no? Las nuevas tecnologías, darle a un niño el teléfono móvil, darle una tablet, al final es silenciar. Y el recurso no está para silenciar, está para compartir. Me vengo al área de accesibilidad en ese sentido. Hay muchísima... la tecnología avanza la inteligencia artificial, pero por suerte avanza para personas que puedan llegar a ser capaces de lo incapaz. Claro. Y eso para mí yo creo que también hay que trasladarlo al niño. O sea, yo no te puedo dar a ti una tablet o un móvil y que tú solo y exclusivamente sepas que el funcionamiento de eso es ver dibujos o a lo mejor interactuar en redes sociales. No. Tú tienes que entender, por ejemplo, que una tablet puede ayudar a una persona con discapacidad auditiva, puede ayudar a una persona con cualquier tipo de discapacidad a nivel cognitivo que te impida el relacionarte, el comunicarte o incluso hacer tus tareas diarias de día a día. Hay personas que tienen parálisis cerebral que con una tablet y una simple mirada ocular pueden mover y pueden hacer maravillas. Por lo tanto, yo creo que eso también, volvemos al desconocimiento, a lo mejor a nivel familiar, yo vuelvo otra vez a mi arte que, en educación, que es, por ejemplo, la escuela de padres. Yo en la escuela de padres, por eso siempre intento que los ponentes sean personas que prácticamente tiendan a prevenir antes que intervenir. Porque es la base fundamental para este tipo de historias, para estas cosas en las que al final son las que mueven la sociedad, porque la sociedad sin educación no es sociedad. Totalmente. Bueno, y en esta nueva era digital, digamos, se añade otra gran cuestión, la inteligencia artificial, que es otra arma de doble filo. ¿Hasta dónde está llegando la inteligencia artificial a las aulas? Bueno, es una pregunta también interesante. Aquí está, el debate está espectacular. A ver, nosotros podemos presumir aquí en Antequera que el uso educativo, Antequera y comarca, ¿vale? El uso educativo de la inteligencia artificial fuimos prácticamente pioneros en toda España, ¿vale? Cuando se empezó a utilizar la inteligencia artificial, que ChatGPT empezó a pegar el pelotazo y tal y cual, nosotros teníamos relación directa con César Pollato, que desde mi punto de vista es el adalid, o el máximo ejemplo del uso educativo de la inteligencia artificial. Entonces, en aquello entonces, nosotros estábamos hablando precisamente de la generación de imágenes, cuestión de cómo los algoritmos, a través de la inteligencia artificial, se vuelven mucho más diestros para saber qué queremos y vendernos lo que nosotros no necesitamos. Pero empezamos a decir, oye, ¿y si esto lo intentamos traer a educación, a hacer una buena gestión burocrática, a hacer otras cuestiones? E hicimos una serie de formaciones en línea para que tuviera acceso en abierto para toda España, en la que el profesorado de Antequera y su comarca pues empezó a iniciarse
en todas estas cuestiones. Es decir, foco para Antequera, pero lo abrimos a toda España. Entonces hay una base de docente en Antequera que sabe cómo utilizarlo. Cuando interactúas con la inteligencia artificial hay un patrón básico que tienes que darle un rol, darle un contexto, pedirle una acción y después depurar. Rol, contexto, acción, depuración. Si tú directamente le dices, ¿cómo se llamaba el gato de la película El Cuervo? Hay que utilizarlo de otra forma. Entonces, Ethan Mollick es un autor que te habla del concepto de cointeligencia. Es decir, la inteligencia artificial por sí sola, a día de hoy, no tira. Pero, si yo he leído cientos de libros desde mi infancia hasta ahora, he hecho cursos de escritura creativa, he visto muchas series de televisión, ese recorrido me va a otorgar a mí la capacidad de que cuando yo interactúe con la inteligencia artificial y me dé algo, mi sentido crítico me va a decir si lo que me está dando es bueno o no es bueno. Es mi recorrido el que me hace generar un sentido crítico y decidir y que esa depuración nos lleve al mejor de los productos. Se pueden generar cosas espectaculares y hace 2 años hicimos nuestra JIPA, nuestra Jornada de Innovación Pedagógica de Antequera, la centramos exclusivamente en la inteligencia artificial para el profesorado. Pero el año pasado creamos un proyecto que se llamaba ¿Qué pasaría si?, en el que niños y niñas de toda España, nosotros ponemos el foco en Antequera, pero lo abrimos para quien quiera participar, fueron creando con tecnología de todo tipo historias en plan, ¿qué pasaría si Bart Simpson fuera a Hogwarts, por ejemplo? O qué pasaría pues si el Titanic no se hunde, o qué pasaría, y que los niños y las niñas creaban historias con escritura creativa, con historias en modo de podcast, en modo de cómic, en modo de cartulinas pintadas, formas analógicas, digitales, etcétera. Entonces, la ventaja que tenemos, por lo menos en Antequera y la comarca, es que tenemos los mejores docentes de toda España. Precisamente te iba a preguntar, Pepe, formador de formadores, los recursos a nivel de educadores, ¿crees que faltan o crees que los educadores que tenemos hoy aquí en Antequera a día de hoy están bien formados? ¿Qué va a decirte de Central Lechera Asturiana? Cantidad diaria recomendada, 10 vasos de leche. Pues evidentemente yo me dedico a la formación del CED Antequera, está feo que lo diga, pero el CED Antequera es referente en toda España. Nos llaman desde Asturias, de Elche, nos llaman de Madrid, de Extremadura, de muchos sitios. Pero es que tenemos la suerte que al estar en el eje neurálgico de Andalucía conectamos con los mejores de todo el mundo, del mundo educativo, y vienen a nuestras formaciones y hacen que se viralice esa actitud de docencia crítica y de extraer de los niños y las niñas lo mejor. Y eso lo tenemos muy claro. Y además la Junta de Andalucía actualmente tiene convenio con Google y con Microsoft, ¿vale? Y esto hace que el profesorado pues tenga acceso a Gemini, al Plus, al de pago, utilizando su cuenta g.educan. Mi Google no me paga, lo digo desde aquí, que podéis pagarme cuando queráis, ¿vale? Que da igual. ¿Qué pasa? Que tiene el profesorado acceso a todo esto. Hemos tenido la mejor de las formaciones y ahora mismo tenemos nosotros la formación en inteligencia artificial, la tenemos establecida, parada, porque a nivel regional estamos haciendo una estructuración para que los ponentes pues vayan descartando otras cuestiones que no tienen soporte de la Junta y que se haga todo con protección de datos en condiciones, con todo reglado y que tenga el mejor camino. Entonces, en ese aspecto, yo sí tengo mucha tranquilidad porque estos docentes están viralizando. Y como la mayoría de las actuaciones que hacemos, nosotros utilizamos lo que llamo pedagogía vírica, es decir, es más fácil que en un colegio el docente medio diga, mira lo que he hecho este fin de semana, con tal, me he cargado, el inspector me ha pedido 4 documentos y en un momento con Gemini ya lo he dejado todo listo, tal y cual, he organizado las clases de la semana, no sé qué. Hostia, mucho más a que yo o César Pollato vaya a contarle al profesorado cómo se hace. Pero bueno, puedo seguir mucho rato, que hablen ellos, que si no, que bueno, me pido un puesto aquí en 101 TV para trabajar con ustedes. Bueno, que nos vamos quedando sin tiempo, y yo lo decía, ¿no? Son debates y cuestiones que nos podríamos aquí quedar hablando horas y horas, y sé que es un tema además precisamente que en casa es súper útil, porque es un tema que preocupa a mucha gente y que se necesita muchas veces dar voz, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, nos hemos quedado sin tiempo. No sé si alguien quiere dar un mensaje rápido a todos los espectadores que nos están viendo. Andrés, no sé si... ¿Qué consejo quizá a nivel...? Las nuevas tecnologías son una herramienta, pero desde luego nuestra sociedad tiene que transformarse a través de la ciencia, a través de la tecnología, y no nos olvidemos nunca de la humanidad.
Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres. Gracias Me alegra a ti. de teneros aquí presencialmente y no a través de una pantalla en este caso, aunque hay que decir que también la televisión es muy importante. Pues nada, muchísimas gracias, coincidiremos en otras ocasiones y daremos voz y hueco a estos temas. Muchísimas gracias. 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 Gracias a vosotros. Bueno, y a los que estáis en casa, como les digo siempre, nosotros volvemos el próximo jueves en esta cita que tenéis a las 9:30 en este programa de A Fondo. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias por estar ahí.